Hola, me llamo Vanessa Aranda Quirós. Pertenezco a la Universidad de Cádiz. Quiero presentaros mi ponencia que lleva por título Pobreza y desigualdades sociales. ¿Un error de educación? Cuando hablamos de educación me viene a la cabeza la famosa frase: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, de Nelson Mandela, pues somos pocos los que sobre ella no hayamos opinado, los que no la hayamos puesto de referencia en alguna ocasión. Es más, estoy segura de que innumerables educadores la repetirán en sus futuras clases. No obstante, hay muchas formas de educación. Tanto el premio Nobel Mandela como Freire, que ha sido el máximo exponente de la llamada pedagogía crítica, posiblemente se referían a una educación transformadora de vida, unas vidas que sirvieran para erradicar la pobreza y persiguieran la consolidación de la paz en el mundo, a la vez que fueran también capaces de impulsar desarrollos sostenibles en sus comunidades. Los datos del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, referidos a junio de 2023, nos presentan que sobre el estudio de 6.100 millones de habitantes pertenecientes a un total de 110 países, se encuentran en índice de pobreza aguda y exclusión social 1.100 millones de personas, y lo más impactante de todo, 556 millones de ellos son menores de edad. Es decir, con estos datos, el 18% de la población vive en situación de extrema pobreza. La educación como herramienta para eliminar la pobreza y reducir las desigualdades se tiene claro desde hace años cuál debe ser y cómo debe ser. Sabemos dónde se debe incidir más, qué países se encuentran más necesitados, pero la educación por sí misma no parece resolver el problema. En 1930, Rufino Blanco, en su célebre Enciclopedia de la Pedagogía, describió nada menos que 184 definiciones de la palabra educación. Algunos intentamos ir de modernos, creyendo que ponemos en marcha un tipo de educación de vanguardia. Y no hay nada como un baño de humildad, pues hace 400 años el célebre pensador y reformista educativo Comenius publicó su obra Orbis Sensualium Pictus, traducida a 20 idiomas. En España va por 106 ediciones. Comenius hace una propuesta de educación para todas las personas, sin distinción de edad, clase social, religión, nacionalidad o género. Como vemos, existen distintas clases posibles de educación. En 2015, estas se clasificaron en conductismo, cognitivismo y constructivismo. Posteriormente, en 2018, la UNESCO las clasificó en conductismo, cognitivismo, constructivismo, aprendizaje social, constructivismo social, aprendizaje experiencial, inteligencias múltiples, aprendizaje situado y comunidad de práctica, aprendizaje y habilidades del siglo XXI. En el texto final se aporta una descripción de cada una de ellas. Como vemos, se lleva educando desde hace mucho tiempo y existen múltiples maneras de poder hacerlo. Instituciones como la UNESCO se han preocupado de la educación. Así, en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 garantizaba el derecho universal de educación, fortaleciendo libertades y tolerancia. En el año 2015 puso en marcha otro programa llamado Educación para Todos y en la actualidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Concretamente, en el objetivo número 4 se apuesta por una educación inclusiva, equitativa y de calidad y por promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Parece que desde 1948 estamos de acuerdo en qué tipo de educación queremos, pero algo debe pasar porque seguimos con ese mismo objetivo. Cuando hablamos de educación como herramienta para reducir desigualdades sociales y pobreza, ¿a qué concepto de educación nos referimos? ¿Nuestra educación actual es suficiente para corregir desequilibrios sociales? ¿Nos estaremos equivocando en las enseñanzas que impartimos para educar? Muchas de estas preguntas, o similares, nos lleva a reflexionar sobre si la educación es un motor de cambio para nuestras sociedades, o si, por el contrario, se ha convertido en un motor para que todo se perpetúe, siendo este ejercicio de reflexión el objetivo básico de este trabajo. Hemos hablado de la educación y sus distintos métodos, por lo que parece oportuno analizar las otras partes del título de esta ponencia, es decir, la pobreza y las desigualdades sociales. Si en la introducción hablábamos de 1.100 millones de personas con índice de pobreza severa, me permito exponer un dato que nos da idea de la línea tan delgada de pobreza en la que nos movemos. Entre el año 2020 y el actual 2023, según datos de la ONU, como consecuencia de la pandemia y de la inflación,
un total de 165 millones de personas han ingresado en la lista de pobreza severa. Pero esto de las listas es subjetivo, porque existen varios criterios sobre lo que es la pobreza. Vamos a ver algunos de ellos. Según la ONU y el Banco Mundial, se considera pobreza severa a unos ingresos inferiores a 2,15 dólares al día. Umbral de pobreza cuando se obtienen ingresos por debajo de 3,65 dólares diarios. Benjamin Rountree sostenía que la pobreza debía considerarse cuando el total de los ingresos del que se dispone no llega al mínimo necesario para poder subsistir de una manera digna. La OIT, en 1970, presentó el Índice de Necesidades Básicas que contempla aspectos como la educación, la ropa, la salud, los ingresos, la calidad de vida, etc. Por su parte, Mahbub Ulaq presentaba el índice de pobreza contabilizando 3 parámetros, que eran el nivel de ingresos, el nivel de educación y la esperanza de vida. Me permito puntualizar que los millones de personas que decíamos que estaban en pobreza severa se consideraron teniendo en cuenta un nivel en el que no obtienen más de 65 euros al mes, y que los que están en el umbral de pobreza no sobrepasan los 109 euros mensuales. Ahora imaginemos cuántos millones de personas están inmersos en la pobreza, si contempláramos cualquiera de los otros índices que hemos visto. Pero imaginemos además tener que comer, pagar luz, agua, etc., con esas cantidades. Hablemos ahora sobre la igualdad social, a la que podríamos definir como el comportamiento de rechazo que se manifiesta a un grupo o personas por parte del resto de miembros que componen la sociedad en su conjunto. El poder adquisitivo se coloca como la primera causa de exclusión, pero existen otros como la raza, la religión, las costumbres, la ideología, incluso el origen o la nacionalidad. La desigualdad social implica rechazo colectivo, lo que produce aislamiento en las personas que lo padecen, así como marginación. A pesar de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y de la Carta de los Derechos Humanos de 1948, donde se reconoce la igualdad social, económica, cultural y política, no parece que hayamos podido erradicar las brechas sociales. Lejos de eso, en la actualidad están aumentando las diferencias. Según datos de Oxfam Intermón, el 1% de la población mundial acapara más riqueza que el resto de la población junta. La brecha salarial entre las personas que más cobran y las que menos cada vez es más grande. Al igual trabajo, las mujeres recibimos menos ingresos. Resumiendo, según el informe 2022, los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. De lo anteriormente expuesto, podemos deducir que la educación por sí sola no es suficiente para corregir las desigualdades. Los países donde más población ha caído en este estado de desequilibrio son aquellos que menos han invertido en gastos sociales, pero además los niveles de deuda de estos países son los más altos. La mitad de la población vive en estados o países que gastan más en el pago de la deuda que en las partidas de sanidad o educación. En mi opinión, cualquier método o propuesta de solución debería contemplar reparto de riqueza más equitativo, supresión de los paraísos fiscales, con boicot mundial a los países que los protejan y los tengan. Destrucción de la maraña de organismos político-económicos que se atribuyen el derecho de manejar los designios de todos, beneficiando a un pequeño grupo de la sociedad. Después de tantos años han demostrado que no sirven para el interés general. Implementar e intercambiar recursos entre la población norte-sur. Los países en fase de subdesarrollo no pueden ser la despensa del resto, sin que obtengan un nivel mínimo de contraprestación que los asimile a los países más desarrollados. La educación ha de ser gratuita para todos y, por supuesto, la educación no es una mercancía que puedan comprar los ricos. Basta ya de másteres a 6.000 euros. El desarraigo de instituciones como la familia debe ser frenado. La educación en valores debe ser prioritaria en todos los niveles de educación, incluido el universitario. Hay una ética para cada cosa y en todas las cosas, incluidas la educación y la economía, debe estar presente. La política no debe ser el trabajo mejor pagado del mundo, ni debe servir a intereses económicos algunos. La política en democracia es un ejercicio de amor al prójimo y de servicio a la comunidad y debe ir en consonancia con los sueldos mínimos que los políticos marcan al resto de la sociedad. Los privilegios de la casta política, en cuanto a pensiones, ha de ser equiparado a nivel mundial con el resto de las leyes que en este apartado rijan para el resto de las profesiones en cada país. Debe existir un Sanedrín de sabios, donde cualquier grupo de ciudadanos pueda enviar propuestas que sirvan para corregir niveles de pobreza y desigualdad social. Este organismo lo estudiará emitiendo un informe de viabilidad que ha de llegar a los parlamentos o instituciones legislativas de cada país para establecer las leyes oportunas que recojan dichos informes.
En 2014, la Economist Intelligence Unit realizó un estudio para valorar la educación que se recibía en todos los países. Me llamaron la atención los resultados de 2 países, uno de ellos fue Rusia. Entre los países europeos, fue catalogada como la 8ª en nivel de educación. En el ranking mundial era calificada como la 13ª del mundo. En cuanto a las habilidades cognitivas de los alumnos, fueron considerados los 9º mejores del mundo. El otro ejemplo es Irán. En 1976, con un gobierno prooccidental que presidía el Shah de Persia, la alfabetización era del 36,5%. En 2020, con la República Islámica, el índice de alfabetización es del 96%. Un resultado de la maravillosa educación rusa es que acaban invadiendo Ucrania, creando inestabilidad, inflación y pobreza. Un resultado del esfuerzo educativo en Irán es que la lapidación contra la mujer está a la orden del día. Se han ejecutado 6.000 gays y lesbianas en este periodo de régimen islámico. La sodomía se castiga con la pena de muerte. Las religiones como la judía o la cristiana son perseguidas, pero si eres ateo te ejecutan por apostasía. Cuando la educación está dirigida y manipulada, es un instrumento para favorecer estatus políticos, económicos o adoctrinar en uno u otro sentido. La educación, dirigida a perpetuar regímenes totalitarios o servir a intereses económicos de élites mundiales, no reduce pobreza ni diferencias estructurales. En definitiva, no toda la educación sirve. Necesitamos una educación con valores éticos y sociales y, por supuesto, libre y sin manipular. Siempre que hablamos de pobreza y desigualdades, se nos vienen a la cabeza países del tercer mundo. Conviene, pues, analizar ligeramente la situación europea, y qué mejor para ello que analizar nuestro propio país. Nuestra tasa de educación es la más alta de la historia. El 70% de la población ha alcanzado algún nivel de educación secundaria y el 25% de la población ha tenido acceso a la educación superior. Según la European Anti-Poverty Network, con datos de abril de 2023, un 26% de españoles está en situación de pobreza o exclusión social, es decir, 12,3 millones de españoles. Para nuestra sorpresa, estamos por encima de la media del índice de pobreza mundial. España es uno de los países firmantes del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030. En cuanto a pobreza, el objetivo es reducirla a todos los países al 3%. Con la inflación, el precio de la gasolina, de la luz, etc. ¿Alguien piensa que lo vamos a cumplir partiendo del 26%? Cuesta poco trabajo firmar acuerdos internacionales muy bonitos, hacerse la foto y luego darnos en los morros con la realidad. Esto más que un objetivo, en España es una misión imposible. Mi conclusión es que la educación actual no corrige la pobreza y las desigualdades. Basta de buenismo social políticamente correcto. Si hay una educación capaz de crear paraísos fiscales y tenernos entretenidos, mientras nada cambia, tiene que existir una educación capaz de cambiar las estructuras de una sociedad global. Educar para formar una legión de personas capaz de tomar las riendas de su destino y promover una revolución social. Los grandes cambios del mundo siempre han venido de la mano de una revolución. Educar una sociedad capaz de suspender el pago de la deuda de los países pobres durante 7 años, en aquellos donde el nivel de pobreza supere el 15%. La cantidad suspendida obligatoriamente ha de gastarse en sanidad, educación y programas sociales. Educar para condonar un 25% de la deuda a todos los países que en 2030 alcancen el objetivo ODS de reducir la pobreza al 3% en sus territorios. Educar para que los doctorandos universitarios a nivel mundial colaboren en la alfabetización de sus entornos y dando clases voluntarias en institutos de sus especialidades, que les serán baremados como cómputo en su preparación doctoral. Educar para eliminar impuestos a empresas con índice de contaminación cero y etiqueta de producto de interés básico para la sociedad. En conclusión, educar a las personas, pero para que cambien el mundo. Este mundo solo corregirá las diferencias cuando sea capaz de implementar una revolución social. Termino con una frase, igual que empecé esta ponencia. El premio Nobel de Economía Angus Deaton dijo: "La globalización aumenta las desigualdades y la desigualdad corrompe la democracia". Y la última es la mía, que me atrevo a decir: necesitamos una educación capaz de construir una generación que abandere la revolución de los valores.